Vale, pues empezamos, si os parece. Mirad, el objetivo de este primer webinar es bueno, pues que sea el primero de varios en los que sentar unas bases, ¿no? Sobre cómo funciona el ciclo menstrual, pues para el autoconocimiento de toda la mujer que esté interesada, ¿no? En conocer un poquito cómo funciona el ciclo, tanto si tiene problemas con él como si no. Entonces, el objetivo principal es ir avanzando a medida que hacemos webinars, ir avanzando un poquito en la profundidad de lo que cuento, ¿no? Entonces, por eso he querido empezar por lo más básico, o sea, por hablar de las fases primero del ciclo menstrual y hoy concretamente pues de la primera fase, ¿no? Después hablaremos a finales de enero, ya os indicaré fecha, pero seguramente sea el día 29, hablaremos de la segunda mitad, profundizaremos en esa segunda mitad y luego sí que me gustaría que los siguientes ya sean, pues, por ejemplo, cómo registrar el ciclo, ¿no? Enseñaros a registrar el ciclo, las diferentes formas que hay, aunque hoy mencionaremos alguna. Meternos también en algo de nutrición en cada fase y también hablaremos pues, de algún desequilibrio, patología, reglas muy dolorosas, ¿no? Dismenorreas. En algún momento hablaremos también de amenorrea, que es la ausencia de regla, o de ovario poliquístico. Bueno, iremos como profundizando así en diferentes temas, ¿no? Pero primero yo quería pues empezar por lo básico, por esto que os digo, de sentar un poco las bases realmente de cómo funciona el ciclo, ¿no? Porque está bien primero entender cómo funciona para luego entender dónde está el desequilibrio, ¿no? Vale. A ver que no me pasa el... A ver que sigue pasando gente. Bueno, pues hay que partir de la base de entender lo que es un ciclo normal, ¿no? ¿Un ciclo normal dura 28 días? Pues no dura 28 días. Hay mujeres que piensan que porque su ciclo no dura 28 días es un ciclo irregular o está mal o no son regulares. Y bueno, al final los 28 días es como un número que se ha puesto ahí como una especie de referencia estándar, ¿no? Como para estandarizar el ciclo femenino, pero realmente no tiene por qué ser así. Hay mujeres que tienen ciclos de 32 días, mujeres que tienen ciclos de 26, otras de 35. Sí que es cierto que nos tenemos que mover aproximadamente entre 25 y 35 días, ¿no? Ahí está la normalidad. Es decir, si yo tengo un mes, un ciclo de 28 días, otro mes uno de 32, otro mes uno de 29 y otro de 31, no significa para nada que sea irregular. Significa que mis ciclos están todos dentro de la normalidad y que, bueno, pues varían en función de diversos factores, pero no significa para nada que eso esté mal, ni que sea irregular, ni mucho menos. Ciclos de menos de 25 días, pues habría que empezar a mirar qué está pasando con un buen registro del ciclo y habría que ver qué pasa, pero tampoco tiene por qué ser llamativo, pues un ciclo de 24 o 25 días tampoco tiene por qué ser patológico, ¿vale? Pero un ciclo de, por ejemplo, de 20 días o de 21 días, pues sí, ahí habría que empezar a mirar qué pasa, ¿no? Y luego lo mismo pasa con los ciclos que son muy largos, pues de más de 35 días, 39, 40, 45, 50, estas mujeres que hay veces que no tienen la regla hasta pues cada 2 meses, ¿no? Pues esto sí que también tiene que ver pues con ciclos, por ejemplo, anovulatorios, ¿no? En los que no haya habido ovulación. Pero bueno, esos son, como os digo, problemas en los que iremos ahondando un poquito más cuando hablemos de desequilibrios. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el primer día del ciclo es el primer día que sangro de manera franca, es decir, el día que empiezo a manchar un poquito marrón escaso, que sé que me va a bajar la regla, no es el día 1 del ciclo. El día 1 del ciclo es el día que ya el sangrado es completamente rojo y franco, ¿vale? No sé por qué no me deja pasarla ahora. Vale, pues como os he dicho, vamos a dividir esta primera parte de los webinars en primera fase, que es de lo que vamos a hablar hoy, y segunda fase, que es de lo que vamos a hablar a finales de enero, ¿vale? La fase de la que vamos a hablar hoy es la fase folicular en el ovario, que es la primera mitad del ciclo, que es el círculo clarito, el rosa clarito.
Esta fase folicular abarca la fase menstrual, es decir, la semana que tengo la menstruación, más la siguiente semana, o sea, la fase preovulatoria, antes de que ovule, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre a nivel fisiológico, a nivel hormonal en el folículo, en el ovario, qué ocurre también en el endometrio, en la capa interna del útero, en esta primera mitad. Y vamos a ver que quien domina principalmente en esta primera fase, en esta primera mitad, son las hormonas, los estrógenos, ¿vale? En la segunda mitad domina la progesterona, que hablaremos de ello en el siguiente webinar, pero en esta primera mitad quien domina o quien se lleva el protagonismo son los estrógenos. ¿Qué separa ambas mitades? ¿Qué separa ambas fases? La folicular de la lútea, pues lo separa la ovulación, ¿vale? El folículo, que vamos a ver lo que es, pues se rompe, se ovula y ahí empieza la siguiente mitad del ciclo, la segunda. Vamos a entrar un poco en fisiología de esa primera mitad. ¿Qué pasa hormonalmente en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa también anatómicamente? O sea, no solamente hormonas, sino qué me pasa en el ovario y qué me pasa en el útero. Pues mirad, esto es fisiología pura y dura, podéis preguntar lo que necesitéis porque entiendo que es una cosa más complicada, pero voy a intentar simplificarlo lo máximo posible. Aquí quien lleva la orden, quien lleva el mando es nuestro cerebro. En el cerebro tenemos dos áreas, una es el hipotálamo, que es esta que señalo con la flecha, y otra es la hipófisis. El hipotálamo le ordena a la hipófisis y la hipófisis le va a ordenar a mi ovario, ¿vale? Entonces el hipotálamo le dice a la hipófisis, vamos a sacar, digamos, esta imagen de aquí que está el circulito rojo, nos la llevamos aquí a este cuadro rosa, como si ampliáramos. Mirad, el hipotálamo le dice a la hipófisis, mediante esta hormona que hay aquí, la GnRH, que es la hormona estimulante de gonadotropinas, tiene un nombre así muy difícil, pero con esa hormona le dice a la hipófisis, que es esta glándula que tenemos aquí, que empiece a funcionar y que segregue FSH, esta FSH aquí en azul. La FSH es la hormona estimulante del folículo. ¿Y qué va a hacer? Pues estimular, como dice su propio nombre, al folículo ovárico. El folículo, en el ovario hay varios folículos, van a empezar a crecer con cada ciclo, pero solo uno va a madurar, digamos que ese es el que luego va a ovular, ¿vale? Entonces, si amplificamos también el ovario y nos vamos aquí, a la siguiente imagen, pues vemos como aquí, donde pone 1, es la primera mitad del ciclo, ¿vale? Que es de lo que vamos a hablar hoy. Y esta rayita que he puesto aquí justo en la ovulación es lo que lo separa ya de la siguiente mitad, fase 2. Entonces vamos a hablar de esta 1. El folículo empieza a crecer, está aquí chiquitito, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Como veis aquí ya está muy grande, aquí está más grande todavía y este folículo según crece, 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 libera cada vez más estrógenos. Va liberando estrógenos y va parando a su vez de esa manera la estimulación, digamos. Es como un diálogo interno que se traen la hipófisis y el ovario, ¿sí? Entonces, una vez que el folículo ha crecido lo suficiente, porque hay muchísimos estrógenos ya, lo que hace es que se va a romper ese folículo y se va a ovular. Y de esto hablaremos el siguiente día. Cuando se ovula, lo que ocurre es que el ovocito, el óvulo, que está dentro del folículo como si fuera un huevito, pues se va a expulsar a la trompa de falopio. ¿Para qué? Pues para ser fecundado, si es que se busca un embarazo. Si no se busca un embarazo, pues luego vendrá la regla, ¿no? Pero bueno. El folículo básicamente, imaginároslo como un huevito y dentro el cascarón es luego es lo que se rompe y lo de dentro es el óvulo que sale a la trompa de falopio. Vale, y como os he dicho, la FSH, que es la hormona que estimula el folículo, le hace crecer, crecer, crecer y según va creciendo va produciendo cada vez más estrógenos ese folículo. Y los estrógenos lo que hacen es que como nuestro cuerpo detecta que hay estrógenos en aumento, pues van frenando a la hormona estimulante para que pare, porque ya no es necesario, ¿no? Para porque estoy creciendo demasiado y entonces deja de segregar hormona estimulante. Mirad, esto es lo que ocurre en una gráfica así muy sencillita con los estrógenos. Como veis aquí en el día 1 del ciclo, que es el día que tenemos el primer día de sangrado franco, como hemos dicho, los estrógenos, que son la línea morada, empiezan a aumentar. Aumentan porque la FSH está estimulando el folículo.
Por lo tanto, este se hace grande, grande, grande y segrega cada vez más y más y más y más estrógenos. Cuando llega aquí, que es digamos como un pico máximo de estrógenos, ese pico máximo de estrógenos provoca este pico verde de aquí, que es el de otra hormona, que es la hormona LH. Y esos dos picos juntitos son los que producen que el huevito se rompa, que el cascarón se rompa y salga el ovocito a la trompa de falopio. Y esta siguiente mitad la vamos a ver en profundidad en el siguiente webinar. Mientras tanto, ¿qué está ocurriendo en el útero? ¿Qué está ocurriendo mientras tanto en el útero? Mientras ese ovario que está aquí, ¿vale?, está, digamos, empezando a crecer ese folículo. Pues en el ovario, esos estrógenos que está liberando el folículo, lo que está produciendo es que el endometrio, que es esta capita roja que veis aquí, de dentro del útero, pues empiece a proliferar, se empiece a engrosar, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que preparar para un posible embarazo. En caso de que el óvulo se fecunde, ese óvulo luego va a caer por la trompa de falopio y se va a implantar en el endometrio. Entonces, en cada ciclo, nuestro cuerpo tiene que preparar ese endometrio para que sea un lugar nutrido, sea un lugar mullidito, ¿no?, y calentito, por así decirlo, para ayudar a que eso se implante. Entonces, con cada ciclo no solamente cambia nuestro ovario, donde crece el folículo, sino que también cambia el endometrio, para que en caso de que ese óvulo se fecunde, pueda acogerlo. Entonces, esta primera fotito que veis aquí es el endometrio sangrando, ¿vale? O sea, que sería cuando empieza nuestro ciclo con la menstruación. La menstruación no es más que el endometrio descamándose, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero una vez que ya ha dejado de sangrar, pues empieza a engrosarse de nuevo para empezar otro nuevo ciclo, hasta llegar otra vez a la siguiente menstruación, ¿vale? Eso es lo que está ocurriendo en respuesta a los estrógenos que me está liberando el ovario. Y si yo cojo esta pared del útero que os he señalado que se engrosa y la saco fuera, digamos, y la miro con una lupa, tendríamos esto, ¿vale? Esto es una pared del endometrio, como si le doy un corte y lo miro, donde aquí veo que estoy menstruando, ¿sí? Y aquí, una vez que ya he dejado de menstruar, el endometrio de nuevo empieza a engrosarse, que es lo que hemos estado diciendo, ¿sí? A partir de la ovulación, aparte de engrosarse, lo que hace también es aumentar el tamaño de sus glándulas para nutrir con la progesterona al posible óvulo fecundado. Entonces, la menstruación, hemos dicho que la fase folicular, que es esta primera mitad del ciclo de la que vamos a hablar, abarca menstruación, semana de menstruación y siguiente semana antes de ovular, que es la preovulatoria. La menstruación no es más que el desprendimiento del endometrio, o sea, esa capita interna del útero que se desprende, se cae, se desprende porque nadie ha fecundado el óvulo y por lo tanto se produce una caída de ciertas hormonas que hace que ya no se sostenga más y caiga y se desprenda. La menstruación en sí es un proceso inflamatorio de manera fisiológica y de manera natural. ¿Por qué? Porque tenemos una hemorragia. Esa hemorragia hay que pararla, ¿no? Va a entrar en juego todo nuestro sistema de coagulación para frenar esa hemorragia. Pero también entra en juego el sistema inmune. ¿Por qué? Porque el óvulo que no se ha fecundado, normalmente hay como un mito muy extendido de que el óvulo no fecundado se desprende con la menstruación, y esto no es así, no se expulsa con la menstruación, sino que el óvulo que está en la trompa y no ha sido fecundado, nuestro sistema inmune lo va a, digamos, a disolver, ¿vale? Lo fagocita, ciertas células de nuestro sistema inmune lo engullen, digámoslo así. Entonces, el óvulo nunca se expulsa, sino que nuestro propio sistema inmune desencadena un proceso inflamatorio para intentar regular todo ese proceso. Primero, parar la hemorragia, desinflamar y que tú no tengas molestias, y también disolver o desintegrar, digamos, el óvulo no fecundado. Entonces, está claro que la menstruación es un proceso inflamatorio de forma natural y es normal que se tengan ciertas molestias que no sean las que muchas mujeres sufren, ¿no? Que son la dismenorrea intensa, pues un sangrado muy abundante, muy doloroso y una incapacitación en general con la regla, ¿no? Que esto pues le pasa a muchísimas mujeres.
En todo este proceso hemos dicho que los protagonistas de toda esta primera fase o primera mitad del ciclo eran los estrógenos, porque el folículo los liberaba. Entonces, quien va a predominar en esa primera mitad son ellos. Esos estrógenos son buenos, son nuestros amigos. Quiero decir, los estrógenos no son los malos de la película, ni mucho menos. Pero es verdad que si no hay una buena gestión de esos estrógenos a nivel hormonal, sí que pueden provocar problemas, que son todas estas reglas dolorosas, abundantes, etc. Entonces, es vital que esos estrógenos se gestionen bien. ¿Y qué lo hace? El hígado. El hígado lo que hace es, digamos, es la máquina de depuración central, es nuestra depuradora central y quien se encarga de limpiar todo lo que consumimos a nivel de fármacos, tóxicos y todo el reciclaje hormonal. Las hormonas que ya no se utilizan, pues van al hígado, cambian su configuración y lo cambian para poder ser eliminadas fácilmente. Esto ocurre con los estrógenos. Los estrógenos, una vez que nuestro ovario los ha liberado y han hecho su trabajo de engrosar el endometrio, pues van al hígado para cambiar su forma y poderse eliminar. Si esto no ocurre, pues entonces nuestros estrógenos se acumularían ahí. Por eso nuestro cuerpo ha ideado ese proceso de cambiar esos estrógenos de fórmula para poderlos eliminar correctamente. Lo hace a lo largo de varios tipos de fases, de varias fases. A veces alguna de esas fases no es todo lo rápida que nos gustaría que fuera. ¿Por qué? Pues porque el hígado a veces está sobrecargado pues por una mala alimentación, por un estilo de vida deficiente, por un mal descanso, por un consumo de fármacos, bueno, pues por diversos motivos, por el alcohol, por diversos motivos está sobrecargado y alguna de sus fases puede estar más enlentecida, más saturada, ¿de acuerdo? Y esto provoca que los estrógenos no cambien correctamente de fórmula o de estructura para poder ser eliminados correctamente y se acumulan en sus formas más inflamatorias. Y esto es lo que hace que tengamos un proceso inflamatorio más inflamatorio de lo que es de forma natural, ¿no? Y aparece pues el dolor intenso, sangrados abundantes o no, porque también puede haber un exceso de estrógenos con un sangrado escaso, pero también hay mucho síndrome premenstrual, mamas que duelen, mamas fibroquísticas, aparición de miomas, bueno, todo lo que tiene que ver con desequilibrios hormonales relacionados con la menstruación tiene mucho que ver con unos estrógenos que no están siendo bien eliminados. ¿Qué otros cambios se producen en nuestro cuerpo, aparte de esto que estamos hablando? Pues va a cambiar también el flujo cervical, es decir, el flujo que nos sale por la vagina y que se genera en el cuello del útero. Va a cambiar la posición del cérvix, que es el cuello del útero. Mirad, nos vamos un momentito para atrás. Esto que os señalo aquí, esta parte de aquí final, el final de la vagina es el cuello del útero y es donde ya luego empieza el útero, propiamente dicho. Pero esta porción de aquí es el cuello. Esta estructura cambia de posición, de consistencia, de humedad, en función de en qué fase del ciclo nos encontremos. ¿Vale? Ahora lo explicamos. Y también nos cambia la temperatura basal, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo cervical, ¿cómo va a cambiar? El flujo que notamos a lo largo del ciclo. Pues después de la menstruación, lo que ocurre es que el flujo se hace más escaso, más fluido, está como más líquido y como más lechoso, ¿sí? Y luego, a medida que va pasando el tiempo y nos acercamos a la ovulación, pues se vuelve filante, transparente, muy elástico, como si fuera clara de huevo. Y esto sirve para facilitar, porque la ovulación sabemos que es cuando el óvulo va a salir a la trompa para ser fecundado. ¿Qué quiere el cuerpo? Facilitarle todo lo posible la fecundación a ese óvulo. Entonces, lo que quiere hacer es facilitar el transporte del esperma a través del cuello del útero. Y ese tipo de moco cervical, así tan filante, transparente y elástico, digamos que facilita el paso de los espermatozoides y de ahí ese cambio. La posición del cuello del útero también cambia porque antes y durante la ovulación está más alto, más blandito, más abierto para que entren esos espermatozoides, más mojado para facilitarlo y el pH de ese moco es más básico. ¿Esto qué quiere decir?
El pH del moco puede ser o ácido o básico. Si el pH es ácido, es posible que los espermatozoides no sobrevivan a ese pH. Por eso nuestro cuerpo, de forma natural, en ese periodo en el que ovulamos, de forma natural lo vuelve menos ácido. Esto quiere decir que lo vuelve más básico, ¿sí? Y con ese ambiente más básico y menos ácido, los espermatozoides son más capaces de sobrevivir. Por lo tanto, bueno, de sobrevivir más tiempo y más días, ¿vale? Por eso cambia el pH. Y por último, la temperatura basal es la temperatura que tiene nuestro cuerpo cuando nos despertamos por la mañana, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Es decir, según abro los ojos cuando me despierto, la temperatura que tengo en ese momento es la temperatura basal. Haré un webinar solamente de registro del ciclo, donde os voy a enseñar a registrar la temperatura basal y qué significa y todo esto. Y veremos algunas gráficas, ¿vale? Para quien le interese. La temperatura basal, cuando ovulamos, se eleva como entre 0,3 y 0,5 grados centígrados y se mantiene así más elevada por encima de la primera mitad del ciclo, se mantiene más elevada durante la segunda mitad del ciclo hasta que nos baja la regla. ¿Vale? Vale, hasta aquí hemos visto lo que pasa a nivel hormonal, a nivel anatómico, hemos visto qué pasa en el ovario, hemos visto qué pasa en el útero y en el endometrio, hemos visto qué pasa con el flujo, con el cuello del útero, ¿no? Pero hay algo más y nos pasan cosas también físicamente, emocionalmente, ¿no? No estamos siempre igual. En cada fase del ciclo nos encontramos de una manera diferente a lo largo de un mes. Entre una regla y otra, yo no estoy siempre igual. Físicamente hay semanas a lo largo de todo ese mes que me puedo encontrar más cansada, otras estoy con más energía, otras me encuentro más decaída, otras más alegre. Entonces vamos a ver también esa parte. Podemos dividir el ciclo, aparte de lo que hemos estado hablando desde el punto de vista más fisiológico, ¿no? Que lo dividíamos en fase folicular y lútea, pero también podemos hacer esta división que nos ayuda mucho más con el autoconocimiento en 4 fases, teniendo en cuenta que a lo largo de un mes, de lo que es un ciclo menstrual de regla a regla, pues suponiendo que un mes tiene 4 semanas, pues cada semana aproximadamente, porque esto no son matemáticas, pues equivale a una fase. En esta primera mitad del ciclo, que es de lo que estamos hablando hoy, tenemos la fase menstrual, abarca, digamos, la fase menstrual, que es la semana de la menstruación, y la fase preovulatoria, que es la semana de después de la menstruación, antes justo de ovular. Es una semana, pero obviamente hay mujeres que tienen una menstruación de 4 días, de 5, y bueno, pues esto obviamente varía, ¿no? Pero bueno, es una forma, digamos, esquemática de estructurar el ciclo. Vale. La fase menstrual, esa primera, la primera de todas, ¿no? ¿Qué es una menstruación saludable? Hemos dicho que la menstruación en sí es un proceso inflamatorio, que no tiene por qué ser doloroso, no tiene por qué ser incapacitante, porque si mi cuerpo tiene lo que necesita para gestionar ese proceso inflamatorio, lo va a hacer bien, lo va a hacer de forma óptima y no va a tener mayor problema. El problema es cuando mi cuerpo no tiene una base fisiológica, digamos, un contexto bonito, por así decirlo, para gestionar esa inflamación. Pues por esto que hemos estado hablando de los estrógenos, o porque mi alimentación no sea buena, o tenga muchísimo estrés. Perdonadme que bebo agua. Ya, perdón. O tenga mucho estrés. Y entonces lo que ocurre es que ese proceso se vuelve mucho más inflamatorio y es cuando tengo reglas que no son saludables, ¿no? ¿Qué es una menstruación saludable? ¿Qué es lo normal? Pues mirad, lo normal es sangrar aproximadamente 50 mililitros por menstruación. Esto es una media. Hay mujeres que sangran 40, mujeres que sangran 60 o 70, ¿no? Se ha, digamos, establecido el máximo en 80 mililitros como el punto de corte para empezar a hablar de un sangrado abundante, ¿no? Se considera abundante por encima de 80 mililitros. No hablo de 80 mililitros al día, sino a lo largo de toda la menstruación, ¿vale? Sin dolor, es decir, es normal que yo tenga molestias, puedo tener
pues inflamación, me puedo sentir más cansada, pero un dolor que me incapacita o que requiere que tome medicación cada ciclo, pues obviamente no es normal ni es saludable. La sangre, ¿cómo debe ser? La sangre tiene que ser rojo brillante, limpia, sin coágulos. Bueno, puede haber como coagulitos chiquititos, como si fueran bolitas de algodón, así como tamaño semillitas. No habría mayor problema, pero ya hablamos de coágulos pues un poco más grandes, ¿no? Esto no debería pasar. ¿Qué necesito durante la menstruación y qué es lo que siento? Bueno, pues coincidiréis conmigo, no lo sé si todas, ya me lo diréis ahora cuando habléis, pero yo creo que la mayoría nos sentimos en esos días de sangrado, sobre todo primero, segundo, que son sangrados pues un poquito más abundantes, pues nos sentimos más cansadas, con ganas de estar recogidas, ¿no? Tenemos una necesidad de introspección, estamos más reflexivas, más pensando en nuestras cosas. Esto también conlleva muchas veces que todos los problemas que podemos tener en ese momento o que hayamos tenido hasta ese momento en esa semana o en ese mes, pues se vean como peor, ¿no? Estamos en una fase más de verlo todo como más dramático y nos sentimos más angustiadas quizá en esos días o más tristes, vamos a dejarlo ahí. Pero se debe a este proceso de reflexión. Es una fase más de quietud, de renovación, porque esa descamación del endometrio en realidad es una renovación del endometrio. El endometrio se renueva con cada ciclo, ¿no? O sea, sangra, se repara y vuelve a empezar un nuevo ciclo, se vuelve a engrosar, se vuelve a descamar, se vuelve a engrosar, se vuelve a descamar. Entonces, cada vez que tenemos la menstruación es un proceso de renovación y es un proceso depurativo en el que todo lo que se ha acumulado en ese endometrio cae, se renueva y se expulsa. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues obviamente necesitamos descanso, recogimiento, necesitamos hidratarnos porque estamos sangrando, necesitamos más autocuidado y más prestar atención a nuestras necesidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto a veces choca, a veces no, siempre choca con la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque vivimos en una realidad en la que tenemos que levantarnos cada día para ir a trabajar y bueno, pues cada una tenemos nuestras cosas dentro de nuestra vida que no se van a parar, el mundo no se va a parar porque tengamos la regla, ¿no? Entonces, muchas veces las necesidades que tenemos chocan con las obligaciones y esto es lo que también provoca que vivamos la regla o la menstruación desde un punto de vista mucho más negativo o con mucha más aversión, ¿no? Porque no podemos realmente darnos este descanso, este recogimiento, este periodo de autocuidado que realmente necesitamos. Si indagáis un poco ya fuera de lo que es la fisiología, ¿no? Y la parte más clínica, que es de la que estamos hablando, más de cómo funciona realmente a nivel hormonal el cuerpo y la bioquímica y todo esto, si indagáis en otro tipo de literatura más mística, digamos, pues a menudo se ha comparado el ciclo menstrual también con las estaciones del año, con ciertos arquetipos femeninos o con incluso las fases de la luna, ¿no? Entonces, la menstruación concretamente, lo dejo aquí simplemente por si queréis tirar del hilo, si os gusta el tema y queréis indagar, pues hay mucha literatura al respecto. La menstruación se compara con el invierno porque es un periodo de recogida. Los animales en invierno, ¿qué hacen? Se van a hibernar, ¿no? Entonces es un periodo de recogida y de preparación para un nuevo ciclo. Vale. Una vez que acaba la regla, una vez que ya hemos terminado de sangrar, entramos en fase preovulatoria. La fase preovulatoria es la semanita o días, no tiene por qué ser una semana, pero son los días previos a la ovulación. Entonces aquí ya nos encontramos con un endometrio que ha dejado de sangrar, que está renovado y por lo tanto nos sentimos como más enérgicas, ¿no? En general, habrá mujeres obviamente que tengan sus propios procesos, pero en general cuando salimos de la regla nos sentimos más creativas, con más energía, más ganas de hacer cosas, más inspiradas. Quizás es un buen momento para tener ideas, si tenéis algún proyecto en mente es el momento en el que os encontráis con más ideas, más inspiradas para que se os ocurran cosas.
No sé, desde el punto de vista laboral, pues hay mujeres que tienen proyectos propios o trabajan por su cuenta y en esos momentos tienen como, sacan como productos nuevos, ¿no? Porque tienen como más inspiración ideológica, y luego pues también la gente que estudia, pues le viene mejor estudiar después de la menstruación porque se siente con mucha más claridad mental. Le cuesta menos memorizar las cosas, integrar las cosas, es un momento más de renovación, de fortaleza, ¿no? Y estamos más descansadas en general, ¿eh? Cada una ya os digo que tendrá su proceso. Y al igual que comparábamos la menstruación con el invierno, pues cuando acaba el invierno viene la primavera, los animales vuelven a salir, ¿no? Digamos, si lo comparamos, hacemos esa simetría, y comienza un nuevo ciclo. Y esto es lo que ocurre justo en preovulatoria. Salimos de la menstruación renovadas, comienza un nuevo ciclo y por eso se hace la simetría con la primavera. Una cosa muy interesante es el registro del ciclo. Yo hoy os dejo una idea de cómo lo podéis registrar, pero lo que es el diagrama menstrual y la gráfica de temperatura basal, como os decía, merecen un webinar aparte porque hay mucho que contar y para hacerlo bien, ¿no? Y para que entendáis qué significado tiene y qué sentido tiene realmente hacerlo y por qué, que nos puede aportar tanto desde el punto de vista del autoconocimiento, o sea, que nos puede servir para autoconocernos y para ver cómo son nuestros ciclos, porque nos da como una foto del ciclo, pero también puede servir cuando hay algún problema y nos puede dar mucha información de cuánto duran nuestras fases, de si estamos ovulando o no, cuando se pretende también, bueno, en temas de fertilidad, cuando se busca un embarazo, también son muy interesantes este tipo de registros. Entonces, bueno, yo os voy a hablar hoy del registro diario o semanal, que bueno, diario yo no sé si todo el mundo tendrá tiempo para registrar diariamente cómo se siente, sería ideal, pero por ejemplo un registro semanal también es interesante y no conlleva tanto tiempo, ¿no? Al final cada mujer tiene que encontrar su mejor opción. Hay mujeres que les encanta escribir a diario y todos los días escriben un diario y ahí pueden aprovechar para registrar cómo están en cada momento del ciclo, y mujeres pues que no les va bien y prefieren hacer un diagrama o una gráfica, ¿no? Son formas diferentes. Mirad, yo os traigo este ejemplo aquí que bueno, es como para un registro o bien diario o bien semanal, os valdría para los dos. Y este es el tipo de datos que se podrían recoger, ¿vale? Por ejemplo, en esta fase que tenemos aquí la ficha de menstruación, pues a nivel físico o corporal, pues puedo describir qué tengo, si tengo dolor abdominal, si tengo el dolor más en el pubis, si tengo dolor lumbar, si me duele la cabeza, si tengo las piernas cansadas, la circulación, los pies hinchados, ¿no? Lo que tenga a nivel físico o corporal. A nivel psicoemocional, pues aquí puedo registrar pues, que estoy muy triste, me ha pasado esto y en una situación normal no habría llorado, pero hoy he llorado porque me encuentro mucho más lábil, ¿no? Mucho más sensible. Me cuesta mucho concentrarme, tenía que estudiar y no he podido porque no puedo memorizar, ¿no? Pues todo lo que ocurra a nivel psicoemocional. ¿Qué es lo que necesito? Pues necesitaría dormir más, necesitaría comer más o comer menos, el cuerpo me pide, yo qué sé, azúcar, lo que necesito. ¿Qué es lo que realmente me doy? Y aquí es donde viene la incongruencia, ¿no? O sea, necesito ciertas cosas, ¿me las doy o no me las doy? Muchas veces no nos las damos por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque no se corresponde nuestra necesidad con nuestra realidad. Si he necesitado descanso, me lo he dado, he podido dormir, he podido descansar, me he podido hidratar bien, he podido comer bien, ¿vale? Todo esto, vamos, todo lo que se os ocurra a cada mujer puede escribir lo que libremente quiera. Y si he necesitado tomar medicamentos u otros remedios para calmar todos esos síntomas. A lo mejor he necesitado tomarme un paracetamol, un ibuprofeno o con una infusión de melisa me ha valido. Bueno, pues depende cada mujer lo que utilice, ¿no? Lo mismo, pero para la fase preovulatoria. Pues aquí puedo poner, pues hoy me he encontrado súper enérgica, me han dado ganas de irme al gimnasio y he ido, o he salido a pasear y me he recorrido, no sé, o me han dado ganas de bailar, he estado bailando, a nivel psicoemocional tengo mucha más claridad, o no, o a lo mejor
sigo sintiéndome triste, sigo sintiéndome saturada mentalmente y pues voy a ver qué pasa, ¿no? Porque estoy en preovulatoria y a lo mejor no tendría que estar así, igual me hace falta algo más, ¿no? Es solo una idea, ¿eh? Pero bueno, es porque muchas veces os ponéis a registrar el ciclo y no y dices, ¿y qué escribo? ¿No? Y me decís, ¿pero qué tengo que escribir? ¿Qué tipo de cosas escribo? Entonces yo os he puesto esto es un documento que compartí en un reto que hicimos en junio y lo he sacado de ahí y esto era, bueno, un poquito un esquema de cómo podíais registrarlo. Esto formaba parte de un PDF que se imprimía y lo podían registrar aquí las mujeres como guía, pero ya os digo que cada una puede escribir lo que quiera, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí la primera fase. Lo he intentado simplificar todo lo que he podido, porque la verdad es que es un tema muy interesante, con mucha bioquímica y mucha fisiología, pero es verdad que bueno, no, hay que simplificarlo, ¿no? Para que lo podamos entender, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces yo os invito a ver ahora a que abráis cámaras y audios, si queréis, y que me contéis, sobre todo que preguntéis dudas, que quizá haya dudas, ¿no? Y que me contéis si tenéis alguna experiencia propia que queráis compartir o algo que queráis contar. Venga, va, animaros. Hola, ¿se me Hola, escucha? Sara. ¿Qué tal? Yo, la verdad que bueno, yo hice el reto este que has comentado en verano y bueno, la verdad que a mí me parece esto súper útil porque creo que en general nunca nos... O sea, yo hasta que no he estado haciendo esto contigo no conocía realmente la salud femenina, es decir, al final nosotras nos sentimos como nos sentimos según las fases que tenemos, las tenemos todos los meses y creo que somos las grandes incomprendidas de la sociedad, ¿sabes? Entonces es un poco que por lo menos entenderlo te ayuda a sobrellevarlo cuando lo que tú dices, que la realidad no coincide con a lo mejor lo que necesitamos o lo que sentimos, ¿no? Y a mí en las fases del ciclo que comentas siempre hay una cosa que me genera como mucha duda a veces, y es que, por ejemplo, cuando ya hice tú fuiste la primera persona en el mundo con la que entendí que era normal que mi ciclo tuviera 32 días, porque yo siempre, toda mi vida, mi ciclo había sido 32 días hasta mi posparto que volví a tener la regla, que empezó a ser de 35 días, ¿sabes? Pero es como muy exacto, ¿no? Pero era como que no entendía que no era de 28 nunca. Y era como, pues que... Pero tampoco me dijo nunca un ginecólogo, pues es que es normal, ¿sabes? O sea, tú vas, se lo cuentas y se callan, no te dicen, pues es que es normal, es que depende de la persona o es que... De hecho, me decían, por ejemplo, que el dolor de pecho era... pues algo con lo que tenías que vivir, igual que el dolor de regla. Y por ejemplo, mis reglas posparto, después de haber hecho contigo el reto, eh, no han sido prácticamente dolorosas. O sea, a lo mejor tienes algo de molestia, pero no he tenido ese dolor a lo mejor tan incapacitante que podía tener antes. Entonces, pues bueno. Y entonces, en lo de los ciclos, a mí a veces porque, por ejemplo, yo observo mucho mi flujo y según el flujo, como que más, y cómo me siento también, pues más o menos sé en qué fase del ciclo puedo estar. Claro. Pero en fase de clara de huevo, o sea, no sé si, porque yo a veces decía, pues jolín, tengo como clara de huevo, pero es como más amarilla, y no sé si eso significa que no es, o sea, digamos que no mi flujo no llega a ser como de manual, ¿sabes? Esa exactitud. Entonces, no sé ahí, por ejemplo, que no sé si a más mujeres aquí le pasa, a veces puede ser un poco difícil entender en qué fase estás o puedes sentir como inseguridades. Y ahí no sé muy bien si vamos a ver a lo mejor en otros webinars más herramientas para poder entender, pues mira, si mi flujo es tipo clara de huevo, pero es más blanco o es más amarillo, pues puede significar esto o lo otro, o sabes, un poco por cuando no entras en lo que se supone que tiene que estar, que cómo si está dentro de la normalidad, si no, o por qué pueda estar pasando, ¿sabes? Ahí es cuando yo suelo tener dudas.
lo más característico del flujo en ovulación o periovulatoria es que es filante, que se estira mucho, ¿no? Eso es lo más característico. Si es más blanco, más transparente o más amarillento, bueno, sobre todo es que se estira, porque cambia su composición, su estructura, ¿no? Cambia la fórmula química, por así decirlo, ¿no? Para facilitar el paso de los espermatozoides por el cervix, por el cuello. Entonces eso es lo más característico, porque luego ya después de que has ovulado eso desaparece y el flujo se vuelve como más cremoso, como más una crema, ¿no? Ya no es fluido, no moja, no tal, y tampoco es elástico, es como un cremoso blanquecino. Entonces es lo más característico, porque son como las tres formas en las que vemos el flujo. Liquidito, bueno, la menstruación, luego liquidito blanquito como si fuera leche clara, leche aguada, luego ya viene el filante que es periovulatoria, aunque no sea transparente como clara de huevo, ¿sabes? Pero es muy filante, se estira mucho y luego ya eso se pasa y ya pasa a ser cremoso blanquecino, que es porque ya ha pasado la ventana fértil, ¿sabes? O sea, no hay que encajar en el patrón exacto. No, es más eso, la consistencia es lo que nos da más información, porque los Vale, colores luego varían mucho también de mujer a mujer. vale, vale. Es que eso como que me generaba mucha duda. Yo decía, pues no sé, si es que yo voy por libre o es que, ¿sabes? Vale, vale. Pues No. nada, era solo eso, la verdad. Muchas gracias. A ti. Más cosas. ¿Os identificáis con esto que he contado de la fase menstrual y la preovulatoria, de los estados de ánimo y cómo nos sentimos físicamente y emocionalmente? ¿Vosotras os identificáis? Venga, que no quiero hablar sola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién habla? ¿Amor? ¿Puede ser? Amor, sí, Hola, amor, muchas gracias. Qué bien. encantada de saludaros y agradecerte toda la información que nos has dado. Gracias Sí a ti. que, pues eso, estoy empezando ahora, bueno, me operaron de un mioma y he empezado ahora un poco a intentar entender mi cuerpo y la verdad es que toda la información que has dado me parece súper útil. Y lo de las emociones sí que corresponde con lo que nos has explicado. Sí, te identificas también. Flujo, sí, sí. Lo del invierno lo resume muy bien. Sí, lo he sacado por eso, porque me parece una forma también muy fácil y muy bonita de entender, ¿no?, la ciclicidad, porque al final somos cíclicas y es muy similar a lo que pasa en la naturaleza a lo largo de las estaciones. Luego también cada fase del ciclo, hay también literatura que la equipara con las fases de la luna, ¿no? Pero bueno, son cositas de las que podéis ir tirando. Pero lo de las estaciones me parece súper gráfico porque es como una forma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntame más. Bueno, pues eso, que a partir de ahora voy a empezar también a observar, porque claro, ha sido el año pasado y he estado como hasta septiembre con una menstruación constante. Entonces tengo el cuerpo un poco del revés, por decirlo así. Entonces a partir de ahora tengo mi primera regla después de un año y voy a observar todo lo que nos has estado explicando y pues Qué eso, tengo mucha curiosidad y tengo muchas ganas de conocer un poquito más el cuerpo. qué bien, pues enhorabuena por esa decisión. Gracias. Sí, yo creo que, como también decía Sara, ¿no?, al final entenderlo nos ayuda también a reconciliarnos un poco con el ciclo menstrual, ¿no? Porque realmente la regla, la mayoría de mujeres lo viven como algo que nos ha tocado, ¿sabes? Como algo que, bueno, pues que obviamente nos viene impuesta de nacimiento, pero no se vive de una manera positiva ni de una manera fisiológica, ¿no? Es como algo horrible. De hecho, buscas menstruación horrible en Google y todo lo que sale son fotos de mujeres con las manos en la tripa, como con cara de dolor. Entonces, obviamente hay mujeres que tienen reglas horribles, muy incapacitantes, pero eso hay que desnormalizarlo, porque lo que no puede ser es que eso se considere normal, ¿no?
y desgraciadamente está muy considerado normal. Es como es lo que hay, es la regla duele, te tomas el ibuprofeno ya todos los meses para toda la vida y ya está. Y entonces eso es lo que hay que un poco cambiar. Y yo creo que afortunadamente está cambiando el paradigma, está cambiando también la forma de abordaje terapéutico. Somos muchos terapeutas ya los que trabajamos con esto y las mujeres mejoran, ¿no? O sea que sí que no es normal vivir con esas reglas. Y una vez que entendemos cómo estamos en cada fase, pues yo creo, o al menos a mí me ha pasado, me ha ayudado mucho a reconciliarme con la regla, ¿no? O con la menstruación en general o con el ciclo en concreto. Obviamente yo decía, pero vamos a ver, ¿qué me pasa estas semanas? Que estoy fatal, estoy tristísima, me encontraba deprimidísima, ¿no? Bueno, deprimidísima, pues más triste, si la semana pasada estaba fenomenal y ahora de repente estoy así, todo me parece un problema enorme, me ahogo en un vaso de agua, este mismo problema lo tenía la semana pasada y no me lo tomaba así, tengo muchas ganas de llorar. Y entramos ahí como en una lucha, ¿no? De es que yo tengo que estar bien, es que no sé por qué estoy así, como que nos pasa algo malo y una vez que entendemos que a lo mejor es que estamos en una fase del ciclo menstrual que nos requiere determinadas necesidades, pues nos ayuda un poco a decir, ah, vale, es que estoy premenstrual o estoy un poquito más así, pues porque me va a venir la regla dentro de 2 días, ¿no? Y bueno, pues ya me ayuda a comprenderme, a aceptarme también así y también que mi entorno lo comprenda. Obviamente, todo dentro de unos límites, porque sí que hay mujeres también que tienen síndromes premenstruales muy disfóricos, que se llaman síndrome disfórico premenstrual, que son mujeres que caen realmente en una situación de depresión importante en los días previos a la regla. O sea, son como extremos que sí que hay que trabajar obviamente y que no son normales. Pero bueno, dentro de esos límites, ¿no? de ciclicidad anímica, emocional, etcétera, pues está muy bien comprender que es normal, porque somos cíclicas y no somos siempre iguales, ¿no? Entonces, Claro. Muchas gracias, Cristina. nada, gracias a ti por participar. Más cosas, chicas. Venga, que estoy deseando escucharos. La parte de la explicación, que es lo que a mí me daba más apuro, que a lo mejor no entendiera alguien, la primera parte del webinar, o sea, donde hemos explicado lo que ocurre en el ovario, en el endometrio, ¿esto se ha entendido? ¿Se ha entendido bien? ¿Hay dudas de esa parte? Silencio absoluto. Bueno, por las que habéis hablado hasta ahora, ¿hay dudas de esta parte? No, yo creo, o sea, no sé si se me oye. Sí. Sí, se te oye bien. Yo creo que se ha entendido bien. Vamos, yo lo he entendido bien, pero... Vale, es que es como la parte más complicada, porque al final es un poco más la bioquímica, las siglas, ¿no? Hormona estimulante del folículo, tal, es como lo más difícil. Pero al final es eso, se trata de entender sobre todo que el folículo crece y libera estrógenos y luego se rompe y empieza a liberar otras cosas, ¿no? Que veremos en el siguiente webinar y bueno, y saber qué pasa en el ciclo, porque al final muchas veces nos quedamos con que mes a mes nos viene la regla, pero no sabemos lo que pasa en el ovario, ni en el útero, ni nada. Entonces me parece interesante y quería eso, que sí que quiero que quede más o menos claro. ¿Se ha entendido entonces? Yo creo que además con los dibujos quedaba bastante claro, o sea que dejando un poco a un lado, es verdad, lo difícil del nombre, que si Sí, ahora me lo hombre, no te lo sabría decir, pero entender un poco lo que ocurre, eso sí que yo creo que ha quedado bastante claro. vale, perfecto. Pues más cositas. ¿Alguien que quiera compartir su caso, contar algo? ¿No? Bueno, pues si no hay más dudas, chicas, si queréis cerramos. Vale. Bueno, esto se queda grabado, ¿vale? Como os he dicho al principio, bueno, algunos habéis entrado más tarde, igual no lo habéis escuchado.
se va a quedar grabado y lo voy a subir a YouTube y os compartiré el enlace para que lo podáis ver. Se va a quedar ahí para siempre, o sea que no hay problema, lo podéis ver cuando queráis. A lo mejor ahora no tenéis dudas, pero luego cuando acabe o cierre, sí, os ocurre algo, os acordáis de alguna cosa y bueno, pues no hay problema ninguno porque lo pongáis en el grupo de WhatsApp si queréis preguntar a través de ahí o me escribís por privado al WhatsApp también sin problema, porque no quiero que se os quede ninguna duda en el tintero, ¿vale? Y el siguiente webinar, que será el de la segunda mitad del ciclo, que hablaremos de la fase lútea, qué pasa después de ovular, pues ese lo haremos casi con total seguridad, pero os confirmaré el día 29 de enero, ¿vale? Que es también sábado y seguramente sea por la mañana, pero bueno, os voy a confirmar a lo largo de estos próximos días, ¿vale? Y nada, pues si no tenéis ya más preguntas ni dudas ni nada, pues cerramos. Muchísimas gracias a todas por haber estado y la verdad que me siento muy agradecida, porque habéis entrado bastantes y hay un montón de gente por privado que me ha escrito diciendo que por favor lo grabara y demás. Así que de verdad muchas gracias y enhorabuena también por dar ese pasito para querer autoconoceros un poquito más. Un beso muy grande. Que tengáis un día bonito. A ver que abro el chat. Gracias, gracias. A vosotras de verdad. Besos. Igualmente, feliz fin de semana.